Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera. Pastor, ¿Felipe el Evangelista bautizó? Claro. En el libro de los Hechos aparece que él bautizó al etíope. Listo, Dieguito. Amén. Sí, señor. Pastor, cuando en la oración dice, danos el pan nuestro de cada día, no se refiere solamente a lo espiritual, ¿cierto? Interpreto que quiere decir también por mi trabajo, mi labor cotidiana, el sustento de cada día, ¿o a qué se refiere exactamente el pan nuestro? No hablemos del pan nuestro, hablemos del Padre nuestro. Es la oración que Jesús les enseña a los discípulos, no para que la repitan, sino para que entiendan los componentes que debe llevar la oración que un penitente haga. Por eso es muy interesante leerlo bien. Ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. O sea, no lo miren como alguien extraño. Mírenlo como alguien parte de su familia, que es la cabeza. Santificado sea tu nombre. Reconozcan la santidad de Dios. Venga tu reino. Entiendan de que toda la enseñanza del Evangelio muestra que Dios establecerá su reino y que el deber del pueblo a quien se le enseñó el Padre Nuestro era que desearan que llegara el reino de Dios. Entonces, el Padre Nuestro, más que una oración, es la estructura que Jesús deja para que los que oramos tengamos en cuenta ante quién estamos, qué debemos desear de Él, ¿sí? Y en todo ello muestra que el creyente no debe estar preocupado por el mañana, sino por el hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Era una manera de enseñarles a evitar oraciones enfocadas al futuro que posiblemente les impedía ver las oportunidades del presente. Entonces, es la estructura de cómo se debe de orar. Ahora, es sujeto de interpretación. Mire lo que dice el hermano. Cierto que se refiere al trabajo, a las actividades, al dinero. Venga, eso es ya una interpretación. Pero lo que el texto dice es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no para mañana. Y eso tiene una connotación importante en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo va por el desierto, escasea el alimento y el Señor los manda a recoger el maná cada día. Y nadie podía escoger para 2 días. Sí. Y si alguien recogía para 2 días, se le dañaba. Es una enseñanza muy hermosa. Claro, y profunda. Sí. A mí se me hace que... ¿Y por qué sería que no podían sino para ese día? Bueno, porque Dios no quiere gente perezosa. Dios quiere gente activa. Dios quiere gente que todos los días estén ocupados. No puede ser de que yo les mando la comida y ellos se echan a dormir. Es una enseñanza muy interesante que debe tener en cuenta las personas que en nuestro medio llamamos atenidos, que esperan que todo les llegue sin hacer lo que deben de hacer. Entonces, bueno, aquí nos podríamos quedar en una escuela dominical o escuela biernal explicando algún día podremos hablar de todo eso, pero como el tiempo apremia, vámonos con otra pregunta. Pastor, saludos desde España. ¿Me podría explicar el pasaje bíblico de la mujer samaritana? ¿Ese acontecimiento es literal o es simbólico? En el momento que se da
el evento es netamente literal. Y plantea por lo menos 3 cosas. Una, que Jesús nunca llega tarde. 2, que la samaritana no había podido superar las diferencias que habían entre Judá e Israel. Y 3, lo que Jesús viene a hacer, derribar la barrera que establecía los conceptos que habían con relación a samaritanos e israelitas. Y 4, dar una enseñanza importante acerca de quién y dónde y cómo se debe de adorar a Dios. Los samaritanos pensaban que era en Samaria. Los judíos pensaban que era en Jerusalén. Y Jesús les dice, no es ni en Jerusalén ni en Samaria. Es en cualquier lugar. Y quienes adoran a Dios deben de hacerlo en espíritu Y en verdad. y en verdad. Amén. Amén. Pastor, ¿usted me podría explicar el verso 5 del capítulo 17 del Evangelio según Juan? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 2 cosas importantes. Hay que mirar el contexto en el cual Jesús está dando el texto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto? Jesús es el sacerdote. Sí. Según Hebreos capítulo 5, los sacerdotes eran tomados de los hombres y constituidos a favor de los hombres. Y debían de hacer oraciones. Pero primero tenían que presentar sacrificios por sí mismos, buscando con ello Dios generar conciencia en el sacerdote de que él estaba rodeado de las mismas debilidades del pueblo. Dios toma la naturaleza humana para venir a ser nuestro hermano en el campo de la redención, pero nuestro sacerdote en el campo de la intercesión. ¿Está claro? Eso por un lado. 2, en esa condición de sacerdote, pues intercede. Es la oración intercesora del sumo sacerdote a favor de los suyos. 3, importante que si le afecta el pensamiento con, le recomiendo que vaya a la Vulgata Latina y le disipa la duda. Ahora, Padre, glorifícame en ti mismo, que como Dios, con la gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese. Entonces, la palabra conviene por vía de interpretación. Surge de una interpretación que hacen San Crisóstomo, San Teofilacto y San Buenaventura, inclusive Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que decían, con Dios establece la diferencia de personas, en Dios la unicidad de la esencia. Entonces el editor posterior lo toma, lee el texto y ¿qué hace? Al encontrar la nota marginal, que es el resultado de una interpretación que hacen estos teólogos, quita la palabra en y coloca la palabra con. Y de esa manera buscan ¿qué? Establecer las diferencias en las personas de la deidad desde la visión trinitaria. Sí. Porque recuerden que la Trinidad no es una doctrina, es un dogma que inventa la Iglesia Católica por lo menos 300 años después de Cristo. ¿Está claro? Amén. Entonces, la explicación es simple, es la oración del sumo sacerdote a favor de los suyos o del pueblo. Eso es San Juan 17. La palabra con viene por vía exegética. Es decir, Aparece en una nota marginal añadida. y luego la introducen como parte del texto, mutilando el texto para hacer relevante un dogma que hasta hoy tiene afectada a la humanidad.
Y usted lo puede verificar en la versión Vulgata Latina. Sí, señor. Que es una versión mucho más antigua Claro. que la Reina Valera 60, querido oyente. Pero claro que sí. Sí, señor. ¿Seguimos? Pastor, soy una mujer casada. Un hermano de la iglesia me hace detalles, etcétera. Yo no sé qué será ese etcétera. ¿Cómo debo manejar esto? Pues no quiero problemas con mi esposo ni con el hermano. Pues ella tiene que tomar una decisión. ¿Cierto? Porque alguno de los dos va a afectar. Claro. Y lo más grave es que ella es la que se está afectando. Porque uno no sabe qué lleva al hermanito a ser detallista con ella. Y cómo corresponde ella. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué la lleva a pensar de que no es tan complejo estar de alguna manera con el corazón como partido? Porque es que ella no quiere problemas ni con el uno ni con el otro. Y eso va en contravía de lo bíblico. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno, menospreciará al otro. Aunque el contexto se da en otro campo, es importante que ella entienda que tiene que tomar una decisión. ¿Ama a su marido y está en el orden que Dios establece? ¿O se aparta de Dios y ama al otro? Pero Pastor, con pues ese yo creo juego no que puede seguir. Pues yo creo que ella no debería de pensar tanto para tomar una decisión. Es que el esposo es el esposo. Y primero es el uno que el dos. ¿Cómo así? Claro. ¿Y cuál es el interés de no afectar al hermano? Él debe saber de que ella es una mujer casada, que Y respete. ella, no, pero es que él va a respetar si ella se hace. Por eso tiene que ser que ella le dé Respetar. En mi tierra se dice, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Sí. Si ella de una vez Ella es la que tiene que poner. fija una posición, Sí. pero parece que no quiere que el hermanito se sienta incómodo. Ahí está por allá, pastor. Bueno, sigamos. Bueno. Dice acá, pastor, ¿usted me podría explicar a qué se refiere Ezequiel capítulo 1 hablando de estos ángeles o seres angelicales que tienen caras de águila, de humano y de becerro? Son los 4 seres vivientes que aparecen también en Apocalipsis. Algunos también hacen interpretación a ello, diciendo de que están relacionados con los evangelios, que también tienen las mismas figuras. Pero en sí, hay un orden celestial que aparece en una jerarquía. Rey, ¿cierto? Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, Sí. en el campo divino. Entre esos seres es que aparecen las figuras que menciona Ezequiel y que menciona Apocalipsis. ¿Queda claro? Amén. Sí, señor. Amén. ¿Seguimos? Bueno. Dios le bendiga, pastor, usted y toda su mesa de trabajo. En el capítulo 22 del verso del 11 al 14 del Evangelio de San Mateo se habla de uno que entró sin estar vestido de bodas. Mi pregunta es, ¿cómo entró? ¿Y cómo se puede interpretar esta parábola? Como entra un ladrón a su casa, Sin permiso. sin permiso, sin estar autorizado, sin reunir los requisitos. Como entra un mal creyente a una comunidad cristiana, sabiendo de que tiene un deber, se filtra y causa daños. Ya. ¿Ya? Si usted le viene la parábola de la boda, donde se hace una fiesta de boda y había una cultura entre ellos que quien hacía la fiesta decía y daba la vestimenta para los invitados. Y hubo uno que sin ser invitado, pues en consecuencia apareció sin la vestimenta adecuada. Pero como no estaba con la vestimenta adecuada, aunque aparentaba estar en la boda, pues lo sacaron de ahí. Hay una moraleja. Estamos invitados a una boda, pero tenemos que estar vestidos. Y el que nos viste es Dios. Si a alguien se le ocurre acercarse allá, pensando de que puede entrar y estar allí, sin reunir los requisitos,
ya perdió, no podrá estar. Como las vírgenes imprudentes tampoco pudieron entrar a la boda. Amén. Pero en este tiempo, pastor, espiritualmente, ¿cómo se explica este versículo? Bueno, que muchos quieren ¿Cómo se estar aplica? que muchos quieren estar en esa fiesta maravillosa que está preparada para el cristianismo y se enrolan en las comunidades cristianas sin reunir los requisitos que Dios demanda. Haciéndose pasar por creyentes. Exactamente. Ya. Sí. Dice esta pregunta, pastor. Dios lo bendiga, mi hermano. Teniendo en cuenta que Dios es espíritu y Dios es santo, por lo tanto Dios es el Espíritu Santo, ¿es correcto decir que la gente se salva sin el Espíritu Santo? Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Nadie. Porque imagínate, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues no está convencido del pecado, ni de la justicia, ni del juicio. No puede ser salvo. Entre otras cosas, porque ya Pablo escribe en la carta a los Gálatas y dice que por cuanto sois hijos, Él os ha dado el Espíritu de su Hijo. Para ser hijo de Dios se necesita tener el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno. Pastor, ¿los creyentes de otras organizaciones del nombre que están en Colombia también son iglesia? Sí y no. Pero ¿cómo así, Sí. pastor? Si son personas que nacen de una manera sana, no si son el resultado de una división. Porque hay que aclarar eso. La Biblia dice, ningún reino dividido puede permanecer. La Biblia dice, al que causa división, deséchalo, porque el tal peca y está condenado por su propio juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, una cosa es que una misión llegue a Colombia con la doctrina del nombre y comience a ganar gente para el reino de Dios. Otra cosa es que un individuo que por alguna circunstancia fue descalificado y le ha sido quitada la investidura que Dios le dio a través de la iglesia, y él entonces diga que él también puede ser pastor como pensaba Coré, que solamente Dios no estaba con Moisés y Aarón, sino que él también estaba con ellos. Pues si usted lee Números 16, encuentra que aunque era lo mismo, no era lo mismo. A unos se los tragó la tierra porque causaron la división. Y los que se conservaron al lado de la institucionalidad establecida por Dios, pues salvaron su vida. Así va a ocurrir aquí. Todo aquel que permanezca en el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo está en él. Pero si se desprende del cuerpo de Cristo por orgullo, por soberbia, por pecado, porque no fue hallado digno dentro del santo ministerio, y forma una tolda, y comienza a arrastrar creyentes, que casi siempre eso es lo que hacen. Y los creyentes, movidos por el sentimentalismo, el paternalismo, se van y comienzan a hablar mal del cuerpo de Cristo. Pues aunque digan que son del nombre, pueden ser, pero han roto lo más importante, Sí, que es la columna vertebral de la iglesia, que es permanecer en Cristo, estar en Cristo. Pastor, pero cuando sucede esto, que hay veces es como muy común en varias veces que ha pasado, pero también hay gente que llegan a la iglesia con limpia conciencia, sin darse cuenta de ningún... Bueno, ya eso es otra cosa. Hay alguien que está predicando el evangelio y vamos a suponer que fue descalificado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y va y establece un movimiento
y comienza a predicar de una manera libre. Y llegan a... Porque yo también conozco. Sí. Yo conocí un pastor que por un asunto de carácter moral no pudo ser más pastor de la iglesia. Pero él se ha ido a un lugar donde no hay miembros, donde no hay creyentes, y ha comenzado a predicar el evangelio como cualquier creyente. Y la gente ha ido llegando y se ha ido convirtiendo. Y él nunca habla mal de la iglesia. Eso sí. Él habla bien de la iglesia. Y él dice, pues yo no puedo ser pastor porque hay una reglamentación. Pero yo sí puedo predicar porque el evangelio hay que predicarlo. Amén, amén. Y él lo está haciendo. Y tiene un grupo interesante Sí. hoy día. Esa gente que nace sana no tiene problema. El problema es los que nacen enfermos. O los que se van Por eso. resentimiento. Claro. Listo. Que se van con una raíz de amargura. Y entonces cada que van a presentar la ofrenda deberían de acordarse que tienen que venir y arreglar el problema Amén. con su hermano. Amén. Mi pastor, ¿puede un cristiano ir a evangelizar un hogar donde hay muchos ídolos? Claro. Pues claro. Estamos Se puede ir para la iglesia católica. Estamos enviados a predicar el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Pablo le predicó a la gente más idólatra, que eran los atenienses, que tenían más de 35,000 dioses y tenían un lugar donde ubicaban pues los nombres de todos los dioses dependiendo del evento que se llevaba a cabo. Y ellos han ubicado un espacio para el Dios no conocido. Decían, nosotros los tenemos todos, pero de pronto aparece alguno que no conocemos. Entonces le dan un espacio. Y partiendo de ahí, Pablo les predica el evangelio Claro, aprovecha. a los griegos. ¿Ya? Hay que predicárselo a todo el mundo. Pastor, ¿qué opina usted? ¿Está bien que un hermano, hermana, llegue al templo, ahí mismo se arrodille a orar, antes que se termine el culto se va, siempre dice, porque yo no quiero tener problemas con nadie? Pastor, ¿esto está bien? Yo creo que ahí las personas tienen que dejar de hacer juicios, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues uno nunca sabe qué le pasó a la personita. Ah, Que pero vive yo con digo, esa pastor, que eso no prevención. está bien. ¿Ah? Pero yo digo que eso no está bien. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Porque uno tiene tantos temores, porque tiene No, que lo que tener... pasa es que tras cada persona hay una historia. Y uno no sabe qué le pasó a la personita y de dónde venga. Es que el ser humano es muy complejo. ¿Cómo será de complejo el ser humano? Que ni Dios lo entiende. Dios soporta al ser Por humano. eso, pero yo le aconsejaría que se olvide de todo su problema y es que es bonito Es tener lo comunión en la recomendable. iglesia. Es lo Sí, recomendable. exacto, como muy... Claro, a la pero por eso digo, uno no sabe en el inmediato pasado que haya sucedido en su vida y qué le lleve. Sí, la mayoría de veces que una persona toma esa decisión es porque algo pasó. Algo pasó, no hay pasó. efectos Pero sin yo causa. pienso que ya debe sanarse y no. No, claro, y yo también pienso lo mismo. Y desde aquí le recomendamos que lo haga, que no le da problema, que eche... Pastor, yo todo. también creo que ahí no ponemos en práctica lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que nosotros nos queremos mucho y no queremos que nadie diga nada de nosotros. Sí, Entonces, por eso. Lo que pasa es que mientras usted no le ve problema a que la gente diga mal, hay otro que sí le ve problema. sí, hay gente muy delicada. Hay gente muy delicada. Y entonces, pues también es libre de ellos pensar así. Ahora, que si está bien o está mal, puede que no esté bien. Puede ser, desde la visión nuestra. Pero uno no sabe qué pensará él. A lo mejor él piense, de esta manera llevo mi vida cristiana sin afectar a nadie y en consecuencia Sí. no permitir que nadie me afecte a mí. Pero si a mí me llegara un hermano o una hermana, yo digo, no, ¿cómo así? Libérese ya de eso. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es Y habitar la los Biblia hermanos dice juntos y que en las armonía. cosas viejas pasaron. Sí. Y la Biblia dice que hay que vivir el presente.
Y la Biblia dice que hay que superar todas esas cosas que se presentan en el diario vivir. Sí. Hay que madurar como cristianos los que tienen el concepto de no involucrarse en la comunión. Pero hay que madurar en los cristianos el respetar la manera de pensar del otro también. Ujú. Amén. Es complejo eso. Dice acá, pastor, la pregunta, en Génesis dice la palabra de Dios que Adán comió del fruto prohibido y conoció el bien y el mal, y que Dios dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Me gustaría, por favor, que me explicara a qué se refiere este pasaje. Pues se refiere a eso. Es que es Es que interesante. pareciera como dijera... No, es que hay dos preguntas. Exacto, hay dos preguntas ahí. La una está relacionada con la deidad. Y la otra está relacionada con el hombre en su comportamiento. Sí. Entonces, no fue que se comió una manzana, que es lo que le han vendido a la gente. Ujú. No. Él coloca, Dios coloca una figura, la cual el hombre debe de tener en cuenta al tomar una decisión. Esa figura aparece en toda la Biblia hasta hoy. Yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. ¿Qué le está diciendo? Pilas, que dependiendo de lo que escoja, así será el resultado final. Ujú. Eso es lo que Dios ha hecho allá. Hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenga en cuenta que no pueden comer. Es como si Dios dijera hoy, no cometerás adulterio o no fornicarás. Porque si fornicas o adulteras, pues te condenas. Amén. Ellos desobedecieron. Y eso les trajo las consecuencias que menciona Pablo en el capítulo 5, verso 12 de la carta a los Romanos. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Entonces el problema del hombre, el pecado que ellos cometen es una desobediencia. ¿Y en qué radicaba eso? Bueno, en saber tener el sentido auditivo bien despierto, porque inmediatamente aparece la serpiente, Satanás disfrazado, para hacerle ver de que el equivocado es Dios y que al contrario, si ellos desobedecen, pues van a ser como Dios. ¿Ya? Que fue la inclinación del hombre y que fue lo que llevó a Satanás a perder su dignidad en el cielo, el querer ser como Dios. Ujú. Entonces, ahí es donde está el caso, es una desobediencia. Ahora, el hombre es como uno De de nosotros. nosotros. Está hablando de la conciencia que no solamente tiene Dios en su suprema sabiduría, sino también todas las criaturas que tienen que ver con las jerarquías divinas, ya que ninguna de ellas es ajena a la conciencia. Los ángeles son conscientes de quién es Dios y cuáles son las consecuencias de desobedecerle. ¿Está claro? Sí. A eso es que se refiere la Escritura cuando habla, el hombre es como uno de nosotros, hablando en plural acerca de todos los seres, tanto creador como creados, que son conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me hice entender? Sí, amén. Siga. Pastor, ¿qué significa San Mateo 24, 40, 41 cuando dice, 2 estarán en el campo y 2 estarán durmiendo? Es una Uno será profecía, tomado y otro será dejado. es una profecía que está direccionada directamente para el pueblo de Israel en la semana 70. No se ha dado, ni la iglesia estará en el momento que ese evento se dé. Ujú. Ya la iglesia habrá sido quitada de la tierra. Ya. Amén. Pastor, quiero hacerle una pregunta.
¿Está mal que un hermano no quiera servir en ningún cargo? Lo que pasa es que se le ha vendido a la gente un concepto equivocado del servicio. Puede ser, de que la personita piense de que hay otras maneras de servir a Dios, sin necesidad de Que le da mucho temor estar en el altar. Porque Puede eso sí hay ser mucho, donde le dicen no. que no. tiene pánico escénico, Exacto. que también es común. Y eso usted lo ve, y usted que fue docente y que conoció muchos compañeros suyos en el ejercicio del magisterio, gente que tenían buenos conocimientos, pero no sabían transmitirlos, porque le generaba Temor. temor. Miedo. Claro. Aquí va a ser igual. Hay gente en la iglesia que son excelentes hermanos, que tienen excelentes conocimientos, pero que no están en condiciones de No tienen esa transmitirlo. capacidad de... Claro, de transmitir el conocimiento. Pastor, pero como Es hay que- veces es que, que- hay predicadores que dicen, Dios no lo llamó a usted para estar ahí sentado en una banca, y los hermanos, más que todos los nuevos en la fe, se sienten mal y yo dicen, creo no estoy que Dios ahí en el sirviendo". fondo le dice, Dios no lo llamó a usted a hacer juicios que no le competen, porque Sí, a lo mejor... pero hay gente que está nuevita en la fe y Sí, están pero es empezando. bueno que el pastor como el creyente entienda que yo no soy juez para juzgar a nadie que porque no está predicando en un espacio 50 centímetros más alto que el otro. Hay otras Sí. formas de servir también. Uy, sí. Las viudas servían Pero a muchas. Jesús con sus bienes. A mí me gusta mucho servir bajo bambalinas. Claro. Y hay hermanas que me dicen, sí, yo no te quiero cargos, yo quiero servir, ayudar en una cosa y en la otra. A mí me pero lo han no". dicho, hermano, dígame en qué puedo hacer el aseo del salón, limpiarla. Yo quiero servir a Dios. Entonces muchas personas no sienten ese deseo de pasar como figuras, sino más bien de estar ahí siendo invisibles, pero siendo el soporte de gran parte de lo que es el estandarte de la iglesia. Ahí. Amén. Ante eso está bien preguntar a los creyentes quién quiere y quién no quiere servir. Creo que no, porque es que en el cuerpo de Cristo no hay ni un solo miembro que no sirva. A mí me parece que es improcedente la pregunta. Bueno, hermanos, ¿quiénes quieren servir al Señor? Pero sí, hay veces Sí uno pasa. escucha qué pasa. Pero no está bien, Exacto. porque yo sé que en el cuerpo de Cristo cada miembro sirve útil. al cuerpo, que es la iglesia. Sí, yo creo que más bien como lo manejan muchos pastores. Se nombra el comité y el que no quiera, entonces se acerca al pastor. Y dice, hermano, yo no me siento en Exacto, no. capacidad, o quiero pues prestar el servicio a Dios Sí, desde otro campo, porque pues realmente eso no es lo mío. Uno como pastor que tiene la autoridad dada por Dios y la iglesia para hacer nombramientos, uno pues quiere hacer lo mejor y quiere nombrar los mejores, pero no se puede equivocar. claro. No. Uno se puede Hay gente que equivocar. quiere servir y no, pues no, Dios no muestra que los nombre. Claro. Entonces, yo no sé, es complejo, es complejo. El pastor, una vez el pastor el hizo, pastor tiene que imagínense, arriesgarse. les cuento algo que pasó. Una vez se hicieron unos nombramientos y cuando terminó el culto me dijo una ancianita, o sea que yo no sirvo en esta iglesia ni para 100 pesos de cilantro. Dije, hermana, por favor, lo que pasa es que la iglesia es muy grande. Pero es por lo que por la enseñanza que se ha transmitido. Exacto, porque Si a siempre la se ha gente transmitido. se le sí. enseña desde la base que hay diversidad de maneras Exacto, de servir a Dios. Sí, Las personas crecerán con conciencia en ese campo. sí. Creo que los culpables de todo ese fenómeno somos los pastores, que le hemos vendido a la gente la idea que servir a Dios es ser diácono. Solamente eso. O Que ser servir a Dios presidente, es ser presidente joven. o parte de un Sí. comité. No, servir a Dios es formar parte del cuerpo de Cristo. Por insignificante que sea usted en el cuerpo de Cristo, Sí. cumple Una función. una función. Pastor, es como Es cuando se nombra un equivalente a servir a comité. Dios.
Yo siempre, por ejemplo, me gusta más que todo con las damas decirle a las líderes. Se nombraron 6, no todas 6 predican, no todas 6, una la que más ora, otra la que más aporta, otra la que da mejores ideas, no que todas tienen que predicar, no, uno más o menos, Claro. la líder Cada uno. exacto, Como dice el dicho popular, zapatero a su zapato. zapatero a tus Pues zapatos. yo no comparto la idea, pastor, de ese creyente que pasa al púlpito a decir, pues yo no soy cantante, pero voy a cantar. Ay, el hermano Carlos, Yo no bájese de soy ahí. predicador, pero voy a predicar. Entonces, bájese. Yo no soy maestro, pero voy a enseñar. Pues está equivocado. Sí, sí, sí. Si usted no es cantante, pues, hombre, se diga definitivamente no soy cantante y ya. Pero de pronto ese creyente tiene una capacidad de Sí, servicio tenía en un otra talento área. diferente, sí, sí, es Claro. verdad. En el capítulo 12 de la carta a los romanos, uno encuentra que hay unos hábiles para presidir, otros hábiles para dar. Sí, Y dice cada uno, pues sirva al Señor desde su campo. amén. Sigamos. Amén. Sígame, hermano. ¿Sí? Voy a leer una pregunta aquí que está como taquillerita. Pastor, si llega al Señor una persona que tiene deudas millonarias y no puede pagar porque cayó en quiebra, ¿esa persona se puede quedar? Deber nunca será un problema, siempre y cuando exista la predisposición de pagar Sí. y la voluntad. Porque yo puedo pensar en pagar, pero a pesar de tener, No lo hago. no lo hago. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo inicio mi empresa y en el camino, por alguna circunstancia, coloco un ejemplo, contraté con el Estado y el Estado es muy mala paga. Muy mala paga es el Estado. Entonces, me quebré. Ujú. Pero yo quiero pagarle a mis proveedores. Pero no puedo porque pues de donde recibo no me pagan. A mí. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Ir a los acreedores y decirles, vea, lamento informarles de que la fuente de la cual yo reúno los recursos para pagarles no me paga. Y pues ahora no estoy en condiciones. Quiero pagar. Voy a pagarles. Eso sí, ténganme paciencia y así sea de a 20 pesos, pero voy a pagar. Eso no le va a afectar en su salvación, siempre y cuando, como lo dice, lo haga. Sí, sí. Otra cosa es que diga, tranquilo que yo le pago, pero a pesar de que se le presenta en la ocasión de abonar y no abona, y en esa se muere, hombre, se puede perder. Claro que sí. La Biblia dice, el impío toma prestado y no paga. Así de simple. Sí. Entonces, cuando un cristiano consigue dinero prestado, debe de pagar. Pues si no puede pagarlo de una, vaya abonando, vaya abonando. Haga una carpetica, Llegué a acuerdos. organice Exacto, sí. los recibitos en su respectivo orden y usted verá que va a salir adelante en todo Amén. eso. Amén. Pastor, ¿por qué el saludo de los apóstoles en muchas ocasiones era que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo? Así es la pregunta. ¿Por qué saludaban que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo? Pues hay una hipótesis que se maneja desde el campo de la escritura, y es que algunos dicen que la palabra y es una parte que no aparece dentro del original. Entonces el texto diría, Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. Pero es ahí se para. Claro. Es ahí se para. Son conjeturas. Entonces, en algunas versiones aparece Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. En otras aparece el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leído desde dos campos teológicos,
se presta para dar dos interpretaciones diferentes. Claro. Los que piensan que en Dios no existen personas se inclinarán por el texto Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y los que se inclinan por la dualidad o trinidad o pluralidad, pues se pegarán de la palabra ahí. Ujú. Pero solamente basta con uno darle una lectura a la Biblia y encuentra Claro. que en Dios no hay personas, no hay plurales. ¿Ya? Que los plurales que aparecen en la Biblia para referirse a la deidad vinieron por circunstancias según los órdenes sacerdotales y las jerarquías militares, y que en el momento que se escribe la Biblia, que se da 2600 años después del Génesis, se toman el lenguaje que se utiliza para definir situaciones y por eso aparecen ahí. Mas en ninguna forma es equivalente a que se refiera a diferentes personas. A mí me llama mucho la atención el planteamiento que hace el doctor Escobar cuando hace alusión al término Elohim y busca dar una explicación a Génesis capítulo 1:26, donde dice: y dijo Dios, hagamos, plural. Él en su nota marginal deja plasmado algo que es muy importante. Dice, es un plural en su pronunciación, en el tiempo que se da el texto, pero es un singular en su contenido, porque el verso 27 Claro. lo resume todo. Ujú. Dios hizo al hombre. Amén. Sigamos. Amén. Amén, pastor. Pastor, como creyente, ¿puedo someterme a la ley de insolvencia por las deudas que tengo? Claro que sí. Es un derecho que le confiere el Estado. Ah, bueno. Claro. Pastor. Si de verdad no puede, porque también Sí. puede darse que haya alguien que Se tiene la aprovecha. predisposición de no pagar lo que debe. Ajá. Pues, si yo definitivamente, voy a Tengo hablar en mucho- el lenguaje que el pueblo entiende, me quebré. Ujú. Tengo una empresa, me quebré. El sindicato lo quebró. Sí. ¿Sí? Y, hombre, pues, no tengo cómo. Pues yo puedo declararme, hacerme partícipe de esa ley que me confiere. ¿Qué es la ley de insolvencia? Bueno, simplemente yo tengo una deuda con un banco Ujú. y por alguna circunstancia el negocio no me funcionó. Monté un almacén Ujú. y hice una inversión importante, fue un crédito que hice con el banco, pero resulta que lo que tenía previsto de ventas no se da. O se presentó el caso como de la pandemia, donde había gente que tenía muchas deudas y pues el día a día era lo que hacía posible que pagaran, pero como los encerraron, entonces los bancos no, ellos sí cobran. Y entonces ellos dicen, no, pero es que no puedo porque no hay. Entonces la ley les abre una puerta para que se declaren como insolventes para pagar. Ah, Eso es una cosa. Otra cosa es que yo estoy moviendo el dinero, estoy ganando recursos y por... y sí. busco cancelar la matrícula de mi empresa para no responderle a nadie Ah, ya, ya. y hacer mi propio patrimonio de otra forma. Eso ya no solamente Sí, sí. es un delito, sino pues que dice mucho. No está de- bien que no un está cristiano bien. hacer eso. Ahí en la ley de insolvencia entran a mirar si realmente que Sí, es verdad que cayó en todo, quiebra y todo llegan a eso. acuerdos Ah, y bueno. un montón de cosas. Sí, señor. Pregunta acá, pastor. ¿Qué se debe hacer cuando un pastor recién posesionado y con un tiempo corto en el ministerio quiere que la iglesia se acomode a los horarios de él y no tiene en cuenta a la iglesia? ¿Qué se debe hacer? Muchas gracias. Pero Pues ¿qué él son los tiene- horarios? Él tiene, seguramente él dice, no, es que yo quiero hacer el culto a las 5 de la tarde. Ujú. Y resulta que los hermanos a las 5 están todavía laborando. Claro. Pues el pastor debería de tener en cuenta dos cosas. ¿Es pastor o no? Así, es que hay veces el pastor tira duro, mano. No, es que es verdad.
Yo no justifico bajo ninguna causa que el pastor no cumpla con su deber. ¿Cómo así que un pastor llega a la mitad del culto como en una pasarela? Sí. Cuando su trabajo es predicar y para eso Dios tiene un plan financiero. Amén. Eso no tiene presentación. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia cuando tienen un pastor en ese campo? Bueno, con seguridad él tiene un superior. Deberían de acercarse al conducto regular, que es el superior, y decirle: vea, hermano, yo vengo para que usted nos ayude, o venimos para que usted nos ayude, porque pues tenemos una situación que no sabemos si nosotros somos los equivocados o es nuestro pastor. No venimos con el ánimo de juzgar, ni de condenar, ni de acusar, sino más bien con el ánimo de que nos ayuden a nosotros o ayuden al pastor. Sí. Resulta que nosotros laboramos de 6 de la mañana a 5 de la tarde, pero el pastor dice que no puede hacer el culto sino a las 4 y que tenemos que aceptar. No. Si es pastor debe tener el tiempo disponible para claro. la obra. Y si no, pues que haga otra cosa. Claro. No es que es así. Sí, señor. De tiempo completo. Sí, sí, sí. Yo atiendo gente a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, Festivos. 5 de la mañana, Claro. festivos, porque es que es A el mí es la que me toca tener trabajo. paciencia. Más bien. Si esta semana el lunes festivo yo atendí gente todo el día. Y recuerdo Ay, que... sí. Muchas veces es porque es el tiempo que tienen Pero disponible. claro. Exacto. Y uno debe de ajustarse, Claro. porque al final uno no es un señor en la iglesia, es un siervo. Amén, amén. Los pastores que Así piensan es. que son señores se equivocaron de profesión. Sí, El señor. pastor es un servidor que debe estar dispuesto las 24/7 para atender a la gente, porque para eso fue establecido por Dios y avalado por la iglesia. Amén. Llega acá una pregunta con respecto a lo que se respondió de que dice: puede entrar a un hogar lleno de ídolos, y su merced respondió. Entonces la persona pregunta: en el programa pasado el pastor habló de no acompañar a un familiar a la iglesia tradicional a una ceremonia matrimonial de un familiar. ¿Qué diferencia hay entre un hogar lleno de ídolos y la católica, ya que Dios no habita en templos hechos de manos de humanos? Hay una diferencia muy grande. El creyente que va a una ceremonia religiosa, a un centro de ídolos, ¿a qué va? ¿Va a predicar o va a participar de la actividad? Cuando yo voy a predicar, yo puedo predicar. Jesús predicaba en el templo, en las sinagogas. Predicar es una cosa, claro. Claro, pero otra cosa es ir a participar de un evento pagano. Esa es la diferencia. Amén. Hay un hermana que está solicitando un abogado que sea de la iglesia. Pues que me llame. Sí, que lo llame por el interno. Sí, sí. Están pidiendo su teléfono. varias. 301-274-2288. Manuales, por favor, colóquelo ahí en el chat para que la persona y por interno le ayudamos en ese campo. Sigamos. Pastor, ¿quién habitará la nueva Jerusalén? Pues, mire, es una figura. A ver, comencemos por decir que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras Sí. y que tienen un sentido. Y es que Dios utiliza el lenguaje que el pueblo entiende. Y que las palabras que se utilizan son acordes a lo que en su cultura y en su tiempo se manejaba. Claro. Que es una de las cosas que yo más admiro de Dios. Que siendo Dios, se baje hasta nuestro nivel y use el lenguaje que nosotros tenemos, usamos. Para que en ese lenguaje entendamos cómo es Él, quién es Él y qué tiene para nosotros. Entonces, cuando uno va al libro de Apocalipsis, pues se encuentra una cantidad de figuras. La bestia no era un animal de 4 patas,
era un ser humano, o es un ser humano, pero que sus actitudes son bestiales, crueles. El Cordero se estaba refiriendo a religión falsa en el capítulo 13. Pero en San Juan capítulo 1 se estaba refiriendo a la solución del pecado del hombre. Entonces, Dios utiliza figuras para que el hombre lo entienda. ¿Ya? La Nueva Jerusalén es una figura que Dios toma para el pueblo de Israel, pues ellos siempre pensaron que Jerusalén era la ciudad del gran rey. Y Él les habla de una Nueva Jerusalén donde el gran rey es Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hubiese venido en esta época, usaría lo que nosotros Claro. conocemos, símbolos de nuestra época. Claro que sí, claro que sí. Jesús no hablaría de, yo qué sé, caballos. Exacto. Hablaría de tanques de guerra. La red, por ejemplo. Red de internet. Uno no Él sabe. hablaría el lenguaje nuestro. Sí. Porque eso sí es de admirar. Es una, la verdad, Pastor Diego, a mí me apasiona eso. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, Amén, amén. se baja hasta mi idioma, mi lenguaje, para que en lo que yo entiendo, lo conozca y lo entienda? Porque le dijo a Nicodemo que habían cosas que no iba a poder entender. Claro, le digo, no, pues, si yo hablándole lo que usted maneja aquí a diario no entiende, ¿qué tal que le hablara a lo celestial? Sigamos. Bueno, Carlos dice, pastor, dice acá, tengo una pregunta. En mi congregación se hicieron votos, pero ahora han habido hermanos sin empleo, enfermos, y ahora nuestro pastor dice que si no nos ponemos al día con los votos, va a sacar una cartelera con los nombres de quienes deben los votos. Y hace reuniones también para decir por qué de pronto no se ha diezmado, etcétera. Quisiera saber si su opinión, pastor, para poder hablar con mi pastor sin acusarlo, solo con el fin de ayudarlo o de que nos demos cuenta si estamos equivocados somos nosotros. Dios lo bendiga, pastor. Cuando los cristianos se comprometen, debemos de cumplir. Pero si en el caminar se presenta una adversidad no prevista, que impide que yo pueda cumplir. Número 1, el pastor no es un chepito. El pastor es un predicador del evangelio. Debe predicar el evangelio. ¿Qué es un chepito? Un cobrador. Cobrado. Ajá. Todo lo que la iglesia haga en aportes de diezmos, ofrendas, votos, primicias, etcétera, debe de ser de manera que voluntaria. Voluntaria. Ningún pastor está puesto para cobrar. Sí, es feo. ¿Ya? Pero el deber del creyente también debería ser, pastor, yo me comprometí a dar 100 pesos, pero resulta y sucede que me despidieron de la empresa y no he podido ubicarme a trabajar. No es que no quiera cumplir, es que la circunstancia no me lo permite. Téngame paciencia que en el momento que yo me ubique y pueda generar ingresos, yo voy a cumplir con mis deberes. Que hable. Que hable. Y que el pastor Uy, no sí. sea un dictador, porque tampoco está puesto ni por Dios ni por la iglesia para escandalizar a los hermanos. Sí, qué pecado. No, él tiene que ser humano. Sí. Entonces está mal hecho en el pastor que coloque a los creyentes contra la pared porque no pudieron. Pero también está no tan bien hecho en el creyente que cuestione y murmure cuando en sus manos está la solución. Mi pastor, yo quiero que me regale un minutico. Lo que pasa es que yo en el pasado mes me comprometí a dar 100,000 pesos. Pero desafortunadamente, esa misma semana me despidieron. Y no he podido ubicarme. Sí. Ujú.
Yo le ruego Es lo que mejor. tenga paciencia, porque pues mi compromiso no es con usted, es con Dios. Amén. Pero quiero que usted sepa que tengo toda la voluntad de cumplir Amén. con mi deber. Venga, se fue el Se tiempo. fue el tiempo. Sí se fue el Y tiempo. muchos...